¿Vas a arriesgar la tranquilidad del hogar por unos tristes 100 megas? Multiplica por 10 y pasa a los 1000 megas. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta con toda tu familia con Adamo. Queremos enamorarte con la fibra más rápida a solo 36 euros. Y si llamas ahora solo pagas la mitad. Adamo. Pues bienvenidos, señores, un día más, ya con todos ustedes de nuevo aquí en nuestra alquería. Y aquí estamos concretamente en nuestra tercera parte de este programa, de esta nueva ruta que hacemos por Motril, enamorándonos cada día más de nuestra ciudad, de nuestras calles, de nuestros monumentos, de nuestras pequeñas piedras, de nuestras pequeñas historias, porque hay mucho que contar en cada una de nuestras calles. Estamos nada más y nada menos que en la calle Marqués de Vistabella. Ya dábamos una pincelada en el programa anterior de cómo se llamaba esta calle, lógicamente una calle que ya también albergaba algunas de las casas principales que hoy vamos a ir a recordar y vamos a afrontar de una manera pues más tranquila. No en balde, aquí vemos todavía algún pequeño vestigio de casas con algo de más de solera, e incluso la casa de la Inquisición, que la teníamos llamada de la Inquisición, aunque en Motril no había Inquisición como tal, pero sí había aquí la Casa de la Inquisición, que vamos a recordar con la inestimable, como siempre, visita de nuestro historiador y cronista oficial de Motril, don Manuel Domínguez, que está con nosotros. Don Manuel, calle Marqués de Vistabella. Esto es una calle de solera, de tronillo, sí, sí. De aposento burgués, sobre todo también en Motril. Evidentemente de situación de grandes familias motrileñas que viven en esta calle, y además en esta calle, aunque han desaparecido, pero existieron grandes casas, existieron grandes edificaciones, que podemos ver todavía algunas en la foto de principios del siglo XIX, incluso las fotos de los años 60, se conservan todavía varias casas de esta época. Decía yo que durante siglos esta calle se llamó Jurado Medina. Jurado Medina. Calle del Jurado Medina, porque aquí vivió, pues seguramente muchas de las calles reciben el nombre de quien vive en ella y que tiene cierta relevancia, pues vivió Alonso de Medina, jurado de Motril, por lo que se ve, y el nombre popular, pues Jurado Medina. Y junto a la calle de Medina, o calle del Jurado Medina, se mantuvo este nombre hasta que a finales del siglo XIX el alcalde Jiménez Ruiz de Morales decide cambiar el nombre de la calle en agradecimiento por la labor humanitaria y tal que había hecho Martínez de Roda. La fortuna era muy grande, pero podía haber hecho más, pero bueno, hizo el hombre le pareció, hizo algunas becas para estudiantes motrileños y algunas, digamos, cosas de beneficencia al hospital, etcétera, ¿no? Y en homenaje sí que fue un hombre importante, sí que casi toda su vida la celebró en Madrid, su palacio de Madrid era el centro de actividades festivas, culturales y tal, hizo una gran vida fuera de España, en Estados Unidos, fue todo un personaje y un representante de Motril en el Congreso y en el Senado. Y además era senador por Granada y por Tarragona. Por Tarragona, a veces también por Tarragona, por el tema de los cuneros, que era muy típico de aquella época, ¿no? Es decir, colocaban el Partido Liberal, el Partido Conservador, era del Partido Liberal, pues colocaban a sus hombres en sitios que sabían que podían ganar. El Marquesado de Vistabella es un título nobiliario español creado por el Real Despacho el 9 de septiembre de 1895 por el rey Alfonso XIII a favor del motrileño José Martínez de Roda, entonces senador del reino. Martínez de Roda nacía en Motril el 30 de octubre del año 1855 y fallecía un 18 de diciembre del año 1899. Fue en su carrera política senador del reino de Alfonso XIII y maestrante de Ronda.
se casó con la viuda guatemalteca doña Francisca Aparicio y Mérida, quien fue esposa del presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, convirtiéndose así en primera dama de Guatemala durante su mandato. La acaudalada viuda de Aparicio se trasladaba a España tras la muerte de su marido, y fue el ministro liberal Antonio Cánovas del Castillo el que hizo de enlace con la nobleza española. En 1892, Francisca, que ya tenía 34 años, celebraba sus segundas nupcias en Nueva York con José Martínez de Roda, quien representaba a Granada en la Cámara de los Diputados. El motrileño se convierte así en una figura pujante en la política nacional al ganar buen prestigio por su rico casamiento. Martínez de Roda es criado en su juventud en el palacio donde nació, en la actual Plaza Cruz Verde. Finalmente, la mansión es heredada de su padre, José Martínez Mantecón. Sus estudios en Madrid y su posicionamiento político le hacen alternar con lo mejor de la burguesía nacional, viniendo a Motril esporádicamente algunas veces a veranear, incluso en Calahonda, donde disfruta de su yate. Martínez de Roda, con el tiempo, consigue desde la distancia para Motril algunas becas para estudiantes más desfavorecidos y también para la beneficencia, cual el Ayuntamiento de Motril, a través de su alcalde, gran amigo del marqués, considera darle en privilegio el nombre de esta afamada calle de su ciudad. Cuando se casa con Francisca, era senador. Más tarde, sería en el año 1895 cuando es nombrado finalmente marqués de Vistabella. De ese matrimonio no salía ninguna descendencia. Así, más tarde, el hijo mayor del primer matrimonio de Francisca Barrios, Julio Rufino Barrios y Aparicio, heredaba el marquesado, convirtiéndose en el segundo marqués de Vistabella. Esta calle se cambia el nombre, Plácido Jiménez Ruiz de Morales, alcalde de Motril, decide pues colocarle una placa y cambiarle el nombre, ese nombre tradicional de Jurado Medina a Marqués de Vistabella. Y como decíamos, pues una calle que tiene grandes casas, sobre todo la más llamativa, aunque se ha conservado alguna como la que tenemos a la espalda, de seguramente construcción de principios del siglo XIX, de principios del siglo XX o finales del siglo XIX, casas muy típicas, que estaba la calle llena, muy típicas con una entrada grande, dos ventanas laterales, los tres balcones. La famosa balconada motrileña. Es más moderna porque la figura del siglo XVII o el siglo XVIII anterior tendría la arquería en la parte superior, esta ya no lo tiene. Y sí que tienen azotea por la parte de atrás, pero no se ve generalmente. Son casas burguesas, son casas que tienen envergadura, ¿no? Y evidentemente la que más nos llamaba la atención de esta calle, a pesar de que había otras casas con empaque, casas principales, como decían, la que más nos llama la atención es la Casa de la Inquisición, que es un nombre popular, que se populariza, yo creo que en el siglo XX. Porque no hay ningún dato, ni me aparece ningún documento con este nombre anterior al siglo XX. En el siglo XX, cuando alguien descubrió que en la portada de la casa existía un escudo que era de la Inquisición, y al Rodríguez Martín o algunos de los cronistas motrileños de principios del final del XIX y principios del XX es cuando empiezan a darse cuenta de que esta casa tiene un escudo que se conserva todavía en una de las terrazas de la casa. Lo estamos viendo, ese escudo, que está seguramente que lo han dejado como en un balcón ahí puesto, ¿no? Sí, sería del 17, principio del 18, posiblemente modificada. Hay fotos, hay pinturas de esta casa y la fachada, el del interior no conocemos nada, o por lo menos yo no recuerdo, alguna vez debe entrar, pero no la recuerdo. Y de la parte posterior, como decía, cuando pasamos por la calle Tejedora, hay una fotografía magnífica de Paco Peña, que se ve la parte de atrás de esta casa. Casa de la Inquisición. Hemos recordado varias veces que no había Inquisición en Motril. Posiblemente fueran familiares de la Inquisición, que tenían el privilegio de colocar en la fachada de su casa el escudo de la Inquisición.
era la policía de la Inquisición, digámoslo así, pero en Motril no hay cárceles de la Inquisición, no hay... en Motril no hay tribunales de la Inquisición, y en Motril lo que hay son los familiares de la Inquisición, que cuando alguien comete algún delito que se crea es denunciado, son los que se encargan de detenerlo, pero se llevaba a la cárcel del ayuntamiento, como he visto en varios casos de procesos de Inquisición en Motril desde el siglo XVII y XVIII. Pero bueno, está bien, es decir, era una casa que tenía un empaque magnífico, una de las mejores casas. Curiosamente se parece mucho a la fachada del ayuntamiento de Motril. Ajá. Y a algunas de las casas que en Motril se conservaron, que ya no conservan las fachadas, son muy parecidas. Parece que fue el mismo tracista, el mismo maestro de obra el que debió hacer las mismas fachadas. Y fue una casa de empaque. Lástima que se derribara y no la pudiéramos conservar, ¿no? Porque aunque hubiera sido solo la fachada, ¿no? Quizás el interior hubiera sido derribado, pero el exterior poderse haber conservado la fachada exterior, porque era muy bonita, muy clásica, muy tipo de balconada clásica, con sus frontones triangulares, etcétera, y muy típica de casas del 17 y 18 seguramente, y se conservó intacto, que es lo curioso. Y desapareció. Pero a finales de los 60 a principios de los 70 fue derribada para construir bloque de piso. Eso que yo hablaba antes, ¿no? Es decir, el macizar. De la presión. Macizar por la presión urbanística en el interior de la ciudad. Es decir, que muchos de los arquitectos de aquella época, que no eran tontos, evidentemente sabían lo que estaban haciendo. Yo no digo los políticos, porque a lo mejor los políticos no. Pero sí, los técnicos... Pero los técnicos sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Estaban derribando patrimonio. Y lo sabían con toda seguridad, ¿no? Sabían con toda... Pero nadie... Sí, porque ellos, los auténticos entendidos, claro, son ellos. Claro. Y aquí incluso hubo cierto movimiento, quizás la persona que en aquellos años se movió para evitar los derribos de estas casas, o los derribos de los hospitalicos, o derribos de algunos edificios, fue la directora del Instituto Javier de Burgos, Mari Carmen Sobrón Elguea. Ajá. Que a principios de los años 70, pues prácticamente sola defendió pues, que no se tirara la casa de Alonso de Contreras, que no se tirara esta, que no se tirara el Hospitalico, etcétera. Pero por desgracia nunca tuvo éxito porque nadie la escuchó. O sea, porque la escucharon, hicieron caso omiso de lo que Mari Carmen Sobrón intentaba salvar de lo poco que quedaba del patrimonio de Motril, pero nadie la escuchó. El caso es que cuando no queremos, no queremos. Esa presión urbanística sobre el centro de Motril pues fue tremendo y eso ha dado lugar pues a que desaparezca casas muy importantes. Yo recuerdo cuando hice el catálogo de casas que había que conservar en Motril. Catalogué sobre 90 casas. Hoy no se conserva casi ninguna. Aquí había una de las casas más antiguas de Motril. Aquí había una casa que, como también se perdió el reportaje fotográfico que hice, pues había una de las casas que yo catalogué como una de las más antiguas de Motril. Tenía un solo balcón, tenía una sola planta y un solo balcón, pero el aspecto de la casa era antiquísimo. Y bueno, pues hoy tampoco existe, ¿no? Y yo la catalogué como una de las casas más antiguas, posiblemente, que se habían mantenido en la historia de Motril, y estoy hablando a principios del año 80, ¿eh? Sí. Pues yo recuerdo que hiciste un reportaje fotográfico, precisamente, sí, ¿no? De todas aquellas casas que todavía se mantenían. No se conserva prácticamente nada. Que también estaba en el ayuntamiento, sí, lógicamente, se cedió al ayuntamiento. Y otra de las casas que se conservan también del siglo XX, también, o principio de final del XIX, del XX, es la casa de los madrileños, del almacén de los madrileños. Hoy es de José Luis Escudero. Exactamente. Pero antiguamente era una casa porque tenía mucha prestancia y la parte de abajo estuvo desde finales de principios del siglo XX ocupada por el almacén de los madrileños. Yo he visto publicidad del almacén de los madrileños porque tenían otra tienda, creo que en Ronda o en Antequera, de Motril, de esta casa, de esta tienda a principios del siglo XX. Se ve la fotografía de la casa. Sí. Se ha mantenido. Es decir, esta casa
sabemos que es del siglo XX. Es muy curiosa porque tiene un alero muy saliente en la parte superior, le da ese aspecto tan bonito con los pies derechos de viga, y le da ese aspecto tan bonito que tiene la casa, y el enmarque que hace en la parte superior del último tercio de los balcones, de yesería de los balcones, da el aspecto muy bonito, Claro, en la un carga, aspecto muy muy antiguo. bonito a la fachada de la casa. Está muy bien conservada. Aunque sea imitación a lo que era, Sí, pero bueno. pero está muy bien conservada, es decir, Sí. que la casa está muy bien conservada. Es verdad que debió variar fachada, no debería haber mármol en la puerta, seguramente en su época, y aquí estuvo pues el famoso almacenes de los motrileños, que estaban enfrente, casi enfrente de los almacenes de la familia Sabio, de la familia Moreno Sabio, y de la familia Víctor Sáez. Fijaros la gran tradición comercial que tiene este centro de Motril. Si empezamos a citar tiendas famosas del centro de Motril de la primera mitad del siglo XX, Baena, Yangua, Terrón, el Telar, los Camacho, los madrileños, Los Larios, Vázquez, los Víctor Sáez, los Larios. Es decir, que podemos estar citando Moreno Sabio, podemos estar citando tiendas que formaron parte de ese comercio, tan buen comercio, tan que tuvo pujante de aquella Motril, época, sí, que tuvo Motril en aquellos años, ¿no? Y Carrasco. La plaza Carrasco, la Purísima, y la Carrasco, Cará. Es decir, es que de un pujante comercio en Motril que prácticamente hoy se ha convertido en más de cadenas que de otra cosa. Pues, Manolo, yo hacemos un pequeño paréntesis porque es verdad que hemos denunciado muchísimas veces cuántas casas han desaparecido aquí en nuestro municipio, cuántas casas van desapareciendo, pero también habría que romper una lanza en favor de todas aquellas personas que están manteniendo casas como por ejemplo esta, y que lo hacen a pulso, es decir, no reciben ningún tipo de ayuda, de subvenciones, etcétera, y que, hombre, son casas costosas al final, su mantenimiento, los tejados, etcétera, y bueno, que al final pues hacen todo lo posible por mantener precisamente todo este tipo de casa antigua, de casa, bueno, que todavía siguen vistiendo de alguna forma nuestro Motril, y que José Luis Escudero ha mantenido la casa. Es un ejemplo, ¿no? Hay algunos más, pero que es un ejemplo. Es un ejemplo de cómo se puede mantener un edificio, y aunque se le dé uso comercial a lo bajo, la parte superior se ha mantenido tal cual, es decir, incluso se ha restaurado la casa, es decir, que la ha mejorado, ¿no? Y aquí es un ejemplo de cómo se puede hacer, mantener casa y darle su uso comercial si se quiere, ¿no? Y aquí tenemos uno de los pocos ejemplos que quedan en Motril, ¿no? Digo privados, públicos sí que se ha hecho algo más, ¿no? Privados menos. Pues rompemos, como decimos, una lanza en favor de todas esas personas que de alguna manera siguen apostando por mantener ese pequeño patrimonio que todavía le queda a Motril. Y seguimos avanzando, ¿no? Marqués de Vistabella, por Marqués de Vistabella, que también tuvo aquí donde la casa de Víctor, es decir, Víctor Sáez fue también antiguamente otro edificio de gran valor arquitectónico, las fotos se han conservado. Aquí hubo una de las farmacias más famosas de Motril, que sigue todavía, fue la farmacia de Salanavas, ¿no? En esta calle, que fue una de las farmacias más famosas del Motril del siglo XX, ¿no? Y joyería de Sebastián, que también fue uno de los comercios tradicionales en este sitio. Le puedo decir que la calle siempre fue una calle comercial, siempre fue una calle que ponía pues en comunicación la zona de la Plaza Cruz Verde con la zona de Plaza de Javier de Burgos, y porque durante mucho tiempo la zona del Postiguillo, que ya la vimos, la zona de la Plaza de Javier de Burgos fue la zona más comercial de Motril. Con mucho, ¿eh? Es decir, yo no me explico. A veces cuando veo los documentos no me explico, como en tan poco espacio había tantas tiendas. Sí, a veces es complicado, ¿no? Porque casi todos los bajos eran muchas tiendas. Y bueno, aquí estaba la casa de los Esteban Rabasa, que era otra de las casas que hoy tampoco existe, se ha restaurado. Esta ya casi en la esquina, de la entrada de la plaza. Aquí estuvo la casa de Gaspar Esteban Rabasa, la banca Rabasa, y fue otra de las grandes edificaciones que también del siglo XIX se mantuvieron en las cercanías de
vamos, calle Marqués de Vistabella, pero ya saliendo a la también plaza, otra casa a la plaza principal, del ¿no? Paseillo o Plaza Javier de Burgos. Y aquí estuvo también la redacción de uno de los periódicos más antiguos y más famosos de Motril, que era el periódico La Revista, que publicaba Gaspar Esteban Rabasa y que estuvo publicándola pues desde 1883, creo que fue. La primera, pues unos años, o de esos finales del siglo XIX, publicaba esa revista literaria y tal, que sacaba, ese periódico literario que sacaba Gaspar Esteban Rabasa. Y se hacía aquí, ¿no? Se creaba Sí, así era, la redacción estaba la aquí. redacción aquí. Era Plaza Javier de Burgos 1, o en algunos otros sitios ponía también Jurado Medina 1, Marqués de Vistabella 1. Muy bonita la casa de los Rabasa. Las Rabasa, que fueron uno de los grandes comerciantes y banqueros de las familias burguesas establecidas en Motril desde el siglo XIX, que tuvieron un gran poderío económico en la ciudad, ¿no? Es decir, ya hablaremos algunos de ellos más cuando veamos Plaza de las Palmeras y tal. Y esta casa, pues bueno, se derribó también, aunque se mantuvo cierto aspecto del modelo de la casa anterior, pero... Y ya salimos, o abandonamos Marqués de Vistabella, o Jurado Medina, y entramos en la Plaza Burgos. Decía que entraba en Plaza Burgos o del Paseillo. Del Paseillo. ¿Y Porque eso? ¿Y eso del Paseillo? Antiguamente la gente de Motril tenía tan pocos sitios donde pasearse que las parejas se paseaban por esta plaza. Así que nos podemos imaginar. Desde la distancia, ¿eh? O nos podemos imaginar Motril de aquella época. Esta es la zona comercial, la zona del Postiguillo, la zona calle Comedia, es decir, y esta, la Plaza del Paseillo, que en 1883... Pero el Paseillo era por eso, porque porque se paseaba. se venía para al gente Paseillo aquí, a ver los hacía negocios y había- tal, claro. Y la gente se paseaba por aquí, por esta plaza del Paseillo. Algunos documentos, hay algunas veces le nombran Plaza Nueva, pero yo creo que Plaza Nueva está más relacionada con la Plaza de las Palmeras. Pero algunos documentos dicen que es Plaza Nueva, ¿no? Pero muy antiguo. Incluso aquí hubo una de las fuentes principales de toma de agua para los ciudadanos, para el centro, ¿no? Que también hoy no existe, lógicamente. Y Plaza Burgos, desde 1883, que el alcalde decide, en aquella época, el ayuntamiento de 1883, le dedican a pues, uno de los motrileños ilustres más famosos, Francisco Javier de Burgos, y curiosamente deciden ponerle una estatua en la plaza, cosa que no se hizo, porque esa estatua se colocó hace pocos años, la encargué yo cuando fui concejal de Cultura, no la conseguí por ahí en aquella época y después, hace 4 o 5 años, se puso por fin en la Plaza Burgos. Y además que era donde tenía que estar todo, ¿no? Tenía Era que la estar. Plaza de Yo Burgos. no lo conseguí en mi época, conseguí la estatua, el busto de Javier de Burgos, pero no conseguí colocarla aquí. Esta plaza sufrió muchísimas remodelaciones, ¿no? En época de Carlos Castillo era muy típico, el año 27, cuando el alcalde Carlos Castillo, que fue uno de los alcaldes que más modificó, modernizó la ciudad, digámoslo así, había una farola en el centro, se puso jardines y tal, y se modernizó muchísimo la plaza. Aquella casa es de la familia Martínez, que es famosísima, porque tuvo una tienda, ahora está una clínica de fisioterapia, pero antes fue una tienda, la familia Martínez, y donde está el edificio este de la Cámara de Comercio, estuvo ni más ni menos que la Casa de Comedia. La Casa de Comedia. De Motril, que se derribó pues cuando se hace este edificio en los años 60, finales de los 60, un edificio muy impersonal de ladrillo visto, muy impersonal, derribando pues una casa de comedias, que en aquellos tiempos era una casa de vecinos, que seguramente estaría muy transformada y seguramente ni sabían que había sido una casa de comedia o la primera casa, la real casa de comedia de Motril desde el siglo XVII, y se derriba para hacer este edificio una antigua casa de vecinos, que curiosamente había sido la real casa de comedia, una de las mejores casas de comedia de toda España. Así que es muy curioso, ¿no? La verdad es que es una plaza con, bueno, pues eso, con mucha historia, y yo creo que aquí vamos a hacer otra parada en nuestro camino para nuestro último programa de toda esta zona,
volver a retomar aquí, hablar, como no, también de esta casa tan rehabilitada, actualmente y de Pangall. La casa de Pangall. La casa que actualmente pues tiene aguas y servicios, mancomunidad de municipios. Esta zona, ya te digo que hay muchas cosas que contar. Bajaremos por la calle Catalanes hacia abajo, volveremos a dar la vuelta para terminar en la Plaza de las Palmeras. Todavía estamos aquí en esta parte céntrica, como decimos, finales del 17, principios del siglo XVIII, y tenemos muchas cosas que contar. Así que ya saben ustedes, aquí volverán a tener otra cita la semana que viene en nuestra alquería. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene. Sigan disfrutando de Motril, sigan paseando por las calles, intenten mirar las casas, las pedrecitas, las placas, las estatuas. Todo tiene su significado. Descúbranlo con nosotros, pero luego hagan sus deberes saliendo a nuestras calles y disfrutándolas. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. Adiós. ¿Vas a arriesgar la tranquilidad del hogar por unos tristes 100 megas? Multiplica por 10 y pasa a los 1000 megas. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta con toda tu familia con Adamo. Queremos enamorarte con la fibra más rápida a solo 36 euros. Y si llamas ahora solo pagas la mitad. Adamo.